vamos a ir viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy grabando, entonces ahora sí, déjenme comparto la pantalla. Bien, entonces lo último que vimos fue la longitud de arco, ¿no? Estuvimos viendo cómo hacemos para medir con respecto a incrementos en X, ¿no? Teníamos una metodología que establecimos, que era esta curva que tengo yo aquí, que la podíamos aproximar por pequeños segmentos, ¿no? Empezamos de aquí a acá un segmento, digo, lo estoy exagerando para que se pueda diferenciar de la curva, y así, ¿no? Entonces fuimos haciendo estas sumas de pequeños segmentos, y luego ya hicimos ese segmento muy pequeñito y llevamos a una ecuación, que es la que les pongo acá abajo, ¿no? Ya para no tener que reescribirla, ¿no? Entonces, esa es con la que vamos a estar trabajando. Resolvimos un problema, vamos a retomar este tipo de problemas, ahorita todavía similar al pasado, nada más para que nos sirva como recordatorio y enlace para el siguiente, la siguiente técnica, digamos, ¿no? Entonces, el problema es encontrar la longitud de arco de esta curva que les defino como la suma de dos exponenciales. Y igual a un medio de e a la x más e a la menos x, ¿no? E, en este caso, graficado de 0 a 2, ¿no? Si grafico esa función entre 0 y 2, me da esta curva que tengo aquí en rojo. Esto es x y y, ¿no? Y bien, entonces vamos a ir haciendo los pasos tal cual, ¿no? Primero tenemos que sacar la derivada y elevar al cuadrado. Entonces, bueno, esta ecuación está sencilla, ¿no? Sacamos la derivada de esto de aquí. El 1 medio entonces sale, porque es una constante. Y entonces nada, nos quedaría e a la x menos e a la menos x, ¿no? Ya sabemos que esta de aquí la podemos resolver con un cambio de variable, si lo quieren ver así. Y entonces de ahí sale el menos que tenemos acá abajo, ¿no? Entonces creo que esa integral no, digo, esa derivada no tiene mucho problema. Sacamos la derivada y luego elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces igual, ¿no? Entonces ponemos un medio al cuadrado, me va a quedar un cuarto. Y esto está multiplicando a e a la x al cuadrado, me queda e a la 2x más el primero por el más 2 veces el primero por el segundo, con este menos me va a quedar menos, y este, por ser e a la menos x, entonces se cancela, ¿no? Y entonces nada más me va a quedar menos el 2, ¿no? Más el segundo al cuadrado, ¿no? Que me va a quedar e a la menos 2x, ¿no? Entonces ya tengo todo esto de aquí al elevar al cuadrado, y luego le sumo un 1, ¿no? Entonces ese 1 lo puedo ver como 4 cuartos menos 2 cuartos, me va a quedar 2 cuartos positivo, ¿no? Saco el cuarto, el 4, digo, aquí nada más te lo estoy haciendo las cuentas rápidas para no tardarnos mucho más, nada más es hacer esa suma, y entonces ya me queda e a la 2x más 2 más e a la menos 2x, ¿no? Aquí se fijan desde el problema pasado y este que lo estamos escribiendo de esta manera, lo que queremos siempre es escribir la expresión de forma que esté algo elevado al cuadrado, ¿no? Porque con eso nos vamos a poder nosotros quitar la raíz. Siempre ya, bueno, recordarán que sacar la integral de una raíz en algunas ocasiones no era tan difícil, pero en algunas ocasiones sí lo es, ¿no? Entonces, siempre intentemos quitarnos la raíz en este tipo de problemas. Y bien, entonces como tengo todo esto elevado al cuadrado con la raíz, nada más me queda lo que está adentro, ¿no? Que sería este pedacito de aquí, ¿no? Los límites de integración salen directamente de la definición del problema, de cuando x va de 0 a 2, entonces no tengo mucho problema. Y bien, entonces volvemos digo, más bien aquí integramos, ¿no? Ya hace rato derivamos, ahora integramos esta parte, y me va a quedar un medio de e a la x, ese no cambia, menos e a la menos x, ¿no? Y eso evaluada entre 0 y 2, ¿no? Creo que ahí no hay mucho problema con la integral. Y bien, entonces ya nada más tenemos que aquí evaluar, que sería el límite superior, que es un medio de e a la 2 menos e a la menos 2, menos un medio de e a la 0 menos e a la menos 0, ¿no? Digo, si quieren lo podemos poner aquí, que ya saben que en realidad es el mismo valor. Y esto de aquí, obviamente, como tengo e a la 0 es 1 y e a la menos 0 sigue siendo 1, esto se me hace 0, ¿no? Entonces ya se simplifica esa parte. Y ya nada más me va a quedar que la integral
o en la longitud de arco, en este caso, entre 0 y 2, está dado por un medio de e a la 2 menos e a la menos 2, ¿no? Entonces ya, nada más saquen las cuentitas en la calculadora y van a llegar que eso más o menos es igual a 3.63, ¿no? Digo, ya nada más para poner un numerito en decimal. Y ya, así es como resolvemos este tipo de problemas. Más o menos similar al que hicimos, exactamente igual al que hicimos la vez pasada, pero bueno, nada más era como recordatorio. Entonces, bien, ahora sí, vamos a ver otro caso que podríamos tener. En algunas ocasiones, la derivada de y en dx no existe o no se puede evaluar. Y en esos casos podemos tomar la derivada de la función implícita, ¿no? Que sería entonces la derivada de x con respecto de y. Que esa en algunas ocasiones se puede evaluar, ¿no? Bueno, ahorita vemos un ejemplo para que quede más claro, ¿no? Si vamos a tomar la función implícita, entonces tenemos que tomar que x es una función de y, ¿no? Entonces la escribimos de esta forma y entonces ya puedo sacar la derivada, ¿no? Lo que vamos a tener es que es una curva que va de este punto a este punto, pensando ya en la función implícita. La vez pasada la había definido de el punto A al punto B. Ahora pensando en que estoy en el eje de la y, vamos a pensar que es del punto C al punto D, ¿no? Con x depende de la función dependiente y y la función independiente, ¿no? Entonces, en estos casos, la longitud de arco se puede poner así. Igual, aquí lo que tendríamos que hacer es ir viendo los incrementos hacia arriba, ¿no? Teníamos, para el caso pasado, habíamos dicho que podemos poner que el diferencial de y era igual a f' de x por el diferencial de x. Pero aquí, entonces, era como estaba considerando los diferenciales, ¿no? Lo estoy pensando que mi función independiente era x. Puedo hacer exactamente el mismo procedimiento, pensando en la función implícita, y lo que voy a tener es que ahora el diferencial de x es igual a la derivada con respecto de y con el incremento que estoy haciendo en y, ¿no? Y exactamente hago el mismo procedimiento. Tenía el delta de L igual al diferencial de x más el diferencial de y, pero el diferencial de x es el que puedo yo reescribir, ¿no? Entonces hacemos todo ese procedimiento igual que hicimos para la fórmula pasada y ya. Entonces ahora sí, llegamos a esta fórmula, ¿no? Entonces llevamos la integral desde C hasta D, que es de dónde a dónde se comporta mi curva, y eso también lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? Ya ven que dos notaciones es exactamente lo mismo, nada más lo vamos a poner de esta forma. Vamos a ver más adelante por qué nos conviene sí tener presente estas dos formas con las que podemos trabajar la longitud de arco. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver un ejemplo en donde necesitamos ver la función como función implícita porque no se puede calcular la otra, poniéndolo de esta forma, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en y igual a x entre 2, que está elevado a la 2 tercios, con x entre 0 y 2, nuevamente. Si graficamos esta función, tengo esta función que tengo aquí en rojo, ¿no? Esta de aquí es y igual a x sobre 2 a la 2 tercios. Y si se fijan, si nosotros hacemos la derivada de esta función, vamos a suponer que no hemos dado cuenta que no existe la derivada ahí, y entonces pues tenemos que resolverla, ¿no? Calculamos la derivada de y con respecto de x, y entonces tengo esto, ¿no? Entonces me va a quedar 2 tercios de x sobre 2 a la menos 1 tercio, ¿no? Si eso lo reescribo, eso como tengo el signo menos aquí, yo lo puedo poner abajo, o bueno, sacar el inverso, para que me quite el signo menos, y me va a quedar entonces 1 tercio, espérenme, aquí me equivoqué, ¿no? Bueno, de lo que había apuntado, ¿no? Este no me lo puedo quitar porque esto de acá dentro, ahí. Esto de acá adentro está adentro de la raíz, ¿no? Cúbica, ¿no? Entonces esto me va a quedar 2 tercios por 2 entre x, todo eso a la 1 tercio, ¿no? Y aquí es el problema, ¿no? Si queremos evaluar esta derivada, esperen, allá, no se quería mover, en x igual a 0, vemos que no existe la derivada en ese punto, ¿no? Y nosotros queremos calcular desde ese punto la
longitud de arco, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos problema. Para evaluar, ya con ese punto ya tenemos problemas completos, ¿no? Para hacer la evaluación. Y entonces tenemos que considerar el otro caso. Vamos a considerar entonces la función implícita, ¿no? Entonces, de la función original que teníamos aquí, despejamos, ¿no? Tenemos aquí a la 2/3, elevamos esto a la 3/2, a quitarnos lo que tenemos aquí. Entonces me queda x a la x sobre 2, despejando, entonces me va a quedar x es igual a 2 veces y a la 3/2, ¿no? Y entonces vamos a trabajar ahora con esta. Si yo esta función la derivo, entonces voy a tener obviamente la derivada de x con respecto de y, que es la derivada con respecto de y, de 2 por y a la 3/2. Esto, entonces directamente lo derivados me va a quedar 2 por 3/2 a la de y a la 1/2, ¿no? 3/2 menos 1, me va a quedar y a la 1/2. Y eso, bueno, lo puedo reescribir de esta manera, 3 por la raíz de y. Y ese no tengo ningún problema para calcular la derivada, ¿no? Entonces, podemos trabajar de forma correcta así, ¿no? Si se fijan, nosotros en nuestro problema original teníamos que íbamos a trabajar con x de 0 a 2, ¿no? Pero ahora estoy haciendo la integral con respecto de y. Entonces tenemos que adoptar, aclarar nuestros límites de integración, ¿no? Que lo hacemos con respecto de la función original, ¿no? No pasa nada. Entonces cuando x es igual a 0, esto es igual a 0, y es igual a 0, ¿no? Entonces ponemos desde 0. Y cuando x es igual a 2, aquí voy a tener 2 entre 2, 1. Y entonces voy a hacer ahora la integral de 0 a 1 en lugar de 0 a 2, ¿no? Y directamente sustituimos, ¿no? Ya tengo la derivada. Entonces la ponemos la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada, como lo tengo escrito aquí. Y eso me va a quedar 1 más 9 por y, la raíz, ¿no? Ahí ya no hay mucho más que pueda simplificar, entonces ya directamente vamos a integrar, ¿no? Entonces aquí, nada más, con una sustitución simple ponemos que u es igual a 1 más 9y, de u es igual a 9 de y. Entonces, esta integral la puedo reescribir como 1/9 de la integral de u a la 1/2 de u, y los límites es cuando cuando y es igual a 0, u es igual a 1, y cuando y es igual a 1, u es igual a 10, ¿no? Entonces van a ser los límites de integración con los que voy a trabajar, y ya directamente integramos, ¿no? Entonces, u a la 1/2 más 1 me va a quedar u a la 3/2, entonces ya la integral me va a quedar esto de aquí evaluada de 10 a 1, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar esto me va a quedar 9 por 3, 27, 2 27avos de 10 a la 3/2 menos 1, ¿no? Porque es u a la 3/2. Y esto ya nada más lo podríamos reescribir así, ¿no? 10 al cubo lo puedo ver como 100 por 10. A 100 sí le puedo sacar la raíz, entonces me va a quedar 10, raíz de 10 menos 1. Y directamente ya tenemos aquí el valor de la longitud de arco, ¿no? Y bueno, si quieren lo podemos ver como un número decimal para, nada más como para visualizarlo mejor, ¿no? Esto obviamente es aproximadamente igual a eso de ahí. Aquí lo importante es esto, ¿no? Que podemos definir también de esta forma la longitud de arco. Todo depende con qué nos convenga, ¿no? Y debe salir exactamente el mismo resultado. Pero nos quitamos el problema de la punto que no está definido, ¿no? Entonces, tenemos los dos casos con los que podemos trabajar, ¿no? Y bien, entonces, ya que tenemos estos dos casos, vamos a ver el problema que les había dejado de tarea, ¿no? Había puesto, de hecho, era uno de estos de tarea en verde. Había dicho que intentaban calcular este de aquí, ¿no? Y ahí, bueno, lo que tendrían que haber visto es eso, exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos este caso, que si lo quieren lo podemos reescribir de la otra forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, como yo no estoy trabajando con y de 0 a 1, no lo grafiqué, pero bueno, estoy trabajando con la parte de arriba de y, ¿no? Entonces, lo podría ver como la raíz positiva. Si yo despejo de ahí, y igual a la raíz de x. Si queremos encontrar la derivada de la raíz de x, encontramos el mismo problema, ¿no? No la vamos a ver definida en 0, y entonces no podemos directamente hacer el cálculo, ¿no? Entonces, bueno,
Trabajamos con la función tal cual está así escrita, no las despejamos para trabajar con las raíces, entonces me queda y cuadrada, ¿no? Hacemos la derivada, entonces, de x con respecto de y me va a quedar esto de aquí, ¿no? Directamente, ¿no? La derivada de x con respecto a y es igual a 2y. Está bastante sencillo trabajarla de esta forma. Y ahora vamos a ver cómo queda la longitud, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues los límites quedan igual porque, bueno, sustituyendo me va a quedar exactamente. Cuando y es igual a 0, x es igual a 0, y cuando y es igual a 1, pues x es igual a 1, así que no cambia. Ah, bueno, de hecho así la tengo definida aquí, ¿no? Entonces ni siquiera tengo que recalcular los límites, ¿no? Entonces ya los tenemos directamente ahí. Y bien, entonces ahora la pregunta para ustedes, que es lo que quería que más o menos checaran la tarea. ¿Cómo resuelvo esta integral? La vez pasada tenía un término lineal dentro de la raíz y pues no tenía problema, ¿no? Ahora pues tengo un término un poquito más feo. Bueno, un poquito nada más está al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían resolver esta integral? ¿Qué sustitución hago? Porque básicamente, pero ahorita veo el chat. Ya escuché, bueno, por ahí alguien escribió algo. Exactamente, ¿no? Tendríamos, tenemos que hacer la sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué me pasó? Tengo una suma, ¿no? Y habíamos dicho que siempre que tengamos suma, pues utilizamos la tangente, ¿no? Ahora, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 4, ¿no? Digo, podríamos ya hacer el triangulito, ahorita hago el triangulito, pero aquí se ve claramente, creo yo, que esto lo puedo poner u, o bueno, en este caso no sería 1, digo ya para no cambiar, no utilizar tantas variables. A ver si no me borro nada, no, ahí está. Aquí podemos decir que y es igual a 1/2 de la tangente de teta, ¿no? Y de y es igual a 1/2. La derivada de la tangente es la secante cuadrada, ¿verdad? Secante cuadrada de teta de teta. Entonces vamos a ir sustituyendo, ¿no? Esto es igual, ahorita calculamos los límites, me va a quedar la raíz de 1 más, esto lo elevo al cuadrado, me va a quedar 1/4 por 4, me va a quedar nada más tangente cuadrada de teta por dy, ¿no? Y dy es igual a 1/2 de la secante cuadrada de teta de teta. Y esto es igual, bueno, antes de irnos para allá, tenemos que calcular los límites, ¿no? En este caso, considerando que y es igual a 0, ¿para qué valor de la tangente obtengo 0? Para el 0. Exactamente, ¿verdad? Entonces, este no cambia. Este está sencillito. Y ahora lo que tengo que ver es para qué valor de la tangente obtengo el 1, ¿no? Y es igual a 1, ¿en qué caso? De aquí lo podemos sacar, ¿no? Cuando y es igual a 1, entonces tangente de teta es igual a 2. Y entonces aquí teta tendría que tener el arco tangente de 2, ¿no? Entonces aquí teta es igual al... A ver, ahorita voy al chat, arco tangente de 2, ¿no? Obviamente está muy feo, pues vamos a renombrar como un alfa, ¿no? Y ya después lo sustituimos, ¿no? Nada más para que no tenga que estar escribiendo aquí en el límite superior de la integral la tangente, el arco tangente, ¿no? Un segundo. Aquí la cosa sería el 2, ¿no? Cuando estamos pensando en y, ¿no? Si a lo mejor la pregunta la hice mal, ¿para qué valor era 1? Más bien estábamos pensando cuando y era igual a 1. Que cuando y es igual a 1, entonces ya me queda esto es igual a 2 y estamos buscando cuando la tangente de teta es igual a 2, ¿no? Entonces, no sé qué valor sea pero bueno, no importa, ¿no? Ahorita lo vamos a trabajar así para que no sea un número ahí fraccionario todo feo, ¿no? Ahorita, ya cuando hagamos la interpretación, pues a lo mejor, bueno, cuando lo regresemos, a lo mejor lo podemos ver un poquito mejor, ¿no?
Déjenme aquí, pongo el triangulito de donde sale todo esto. Con esta sustitución, entonces se ve que el triangulito tiene que quedar 2y aquí y aquí un 1, ¿no? Que eso nos va a servir, bueno, no sé si nos vaya a servir, pero pues por lo menos ahí lo tenemos, por si necesitamos usarlo después, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí, vamos a trabajar con esa, aquí tengo un medio del integral de 0 a alfa de esto que tengo aquí, entonces me va a quedar secante cuadrada, con la raíz me va a quedar secante, y con esta secante de acá me va a quedar la integral de la secante cúbica de teta de teta. Y entonces ahora viene la otra pregunta. Ya ven que la secante cuadrada, pues era casi por definición. De hecho, por definición la teníamos. Teníamos una forma de calcular la secante, la integral de la secante, y teníamos otra forma de calcular la secante cúbica. ¿Cómo calculo la secante cúbica? ¿Cuál es la técnica? Si quieren, primero díganme la técnica y ya yo voy haciendo los pasos, ¿no? Para que no tenga que escribir todo bueno, quién es cada cosa. Es que no quiero decir nada para no medio, dar la respuesta. Exactamente, ¿no? Tendríamos que hacerla por partes, ¿no? Entonces, bueno, vemos qué es lo que sabemos, entonces podemos decir, bueno, vamos a tomar que bueno, antes de escribir eso, a lo mejor, para que quede más claro para los que no lo vean, esto de aquí yo lo puedo poner como un medio de 0 a alfa de la secante de teta por la secante cuadrada de teta de teta. Y entonces a lo mejor así ya se puede ver, porque las de partes, habíamos dicho que generalmente luego era cuando tenemos el producto, ¿no? De unas funciones. Aquí la podemos ver como producto y entonces ya puedo decir, vamos a decir que u, la que sí me la sé, puede ser que sea la derivada de la secante de teta, y db, que lo pongo, db, es igual a la secante cuadrada de teta, ¿no? Y entonces ahora sí, díganme ustedes, ¿quién es la derivada de u? Ya sé que me tengo que ir yendo de una vez, voy pasando al chat para que lo vaya viendo. Entonces, bueno, ¿quién se anima a decirme quién es la derivada de la secante? La derivada solita, ¿no? Y ahorita veamos quién sería la integral de la secante cuadrada, que es la que les decía que básicamente la tenemos por definición, ¿no? Entonces, ¿quién se anima a escribirlo? Exactamente, ¿no? Tendríamos la secante de, digo, tangente por la secante, o la secante por la tangente, ¿no? Como lo quieran ver, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a vernos más elegantes, escríbanmelo en LaTeX para que aprovechemos y, ya que están escribiendo bueno, en el chat, pues que repasen sus conceptos de LaTeX. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ya tenemos que la derivada es la secante por la tangente. Secante de teta por la tangente de teta de teta. Y aquí estamos haciendo nada más esto para que, pues, para recordemos las integrales, ¿no? Que yo creo que es de las más, pues, no sé, a lo mejor de las más difíciles que pueden encontrar. Y entonces ahora sí, la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la integral de la secante cuadrada? Exactamente, ¿no? Esa es la que ya teníamos, esa está sencilla. Y entonces tenemos la tangente de teta, ¿no? Y entonces ahora sí, tenemos u por b. Aquí, pues a mí no me gusta lo de la vaca porque eso déjenselo a los actuarios, ¿no? Entonces ponemos u por b, secante de teta, por la tangente de teta, menos la integral de b de 1. Entonces me va a quedar, ya me quedó muy largo aquí, déjenme lo bajo. Es que si, bueno, no sé si han visto cuando les subo estos documentos, si una línea me estiro, entonces toda la hoja le estira y entonces queda todo lo demás como amontonado, ¿no? Entonces déjenme lo voy a poner acá abajito, nada más para que no se nos haga tan ancha la hoja y que todo lo demás quede muy aplastado, ¿no? Entonces esto de aquí, lo copio con la ley del mínimo esfuerzo. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces tenemos u por b menos la integral de b de 1. Déjenme aquí de una vez, ya voy a ahorrar un pasito. Aquí se ve que es la tangente cuadrada, ¿no? Entonces me va a quedar secante de teta por la tangente de teta al cuadrado
de teta, ¿no? Aquí obviamente tiene que estar de hecho, un medio me faltó, ¿no? Déjenmelo, ahorita lo pongo. Evalúa de 0 a alfa y este también de 0 a alfa. Y aquí, déjenme nada más, esto lo recorro. Mientras vayanme diciendo ustedes cuál sería el siguiente paso, cómo resuelvo ahora esa integral, porque bueno, ya tenía antes una integral cúbica y ahora tengo una secante por la tangente cuadrada, entonces, ahí cómo le hago. Ahí está, ¿no? Porque si no, luego se me iba a olvidar ese un medio, considerarlo, ¿no? Porque, bueno, algunos de ustedes ya sabrán que vamos a sacar ahorita otro medio, ¿no? Entonces, antes de hacer las evaluaciones, eso lo dejamos al final. ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿O qué sería lo que me conviene considerar ahora? ¿Cómo la puedo reescribir aquí? Déjenme, lo pongo acá abajito, nada más para que quede más, bueno, claro, para algunos. ¿Cómo puedo yo reescribirla? Bueno, como estamos tardando un poquito en este problema, déjenme ya, voy a empezar a dar los pasos y a lo mejor ya no la terminamos toda, pero la dejamos casi terminada, ¿no? Nada más para que recuerden esta parte, ¿no? Entonces, esto de aquí yo lo puedo ver como la secante de teta, perdón, y este tangente lo podríamos reescribir como la secante cuadrada menos 1, ¿verdad? Menos 1 de teta. Y esto entonces, de nada, lo voy a poner, esto es igual a esto, y esto es igual a la integral de 0 a alfa de la secante cúbica, secante cúbica de teta, menos la secante de teta, ¿no? Y entonces, bueno, aquí si se fijan, pues teníamos un signo menos, que aplicamos, y aquí me va a quedar un signo más. Entonces, bueno, ya lo vamos a dejar hasta aquí para ya no tardarme mucho más, pero espero que para todos sea claro que esta integral que tengo aquí, hay que pasarla del otro lado, entonces me va a quedar 2 veces la integral de la secante cúbica de teta igual a tal. Y entonces, esto de aquí me va a quedar, por ejemplo, digo ya nada más para que ustedes lo terminen con calma y vean las evaluaciones, ¿no? Aquí también algo importante, como recordarán, es regresarlo, ¿no? Aquí toda mi integral me va a quedar en términos de alfa o de teta, ¿no? Como lo quieran ver, si lo evalúan con esa alfa o si lo dejan sin evaluación. Pero obviamente yo empecé trabajando con X, ¿no? Con X o con Y, ya no me acuerdo. Empezamos trabajando con Y, ¿no? Más bien. Y entonces quiero regresar mi resolución a Y. Entonces ustedes tienen que ver cómo le hacemos ahí, ¿no? Nada más se lo dejo. Inténtenlo terminar. Si a alguien le da curiosidad y no pudo o quiere verificar, lo podemos hacer, ¿no? Pero hoy sí me interesa llegar hasta la parte de superficies, porque eso está en la tarea, ¿no? Entonces se me queda secante de teta por la tangente de teta a la que ya había llegado, más de acá, ¿no? Que me va a quedar el logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta, ¿no? Todo eso evaluado, digo ya de 0 a alfa, ¿no? Entonces, bueno, aquí se los voy a dejar ya integrada. Nada más chequen bien los últimos pasos que dejamos aquí inconclusos para que, bueno, les digo, en caso de que no se acuerden muy bien cómo hacer esta integral, nada más la revisen, ya está casi toda terminada, nada más es cosa de hacer el último paso. Y esta de aquí, pues sí, la pueden tomar como, pues que ya la sacaron, ¿no? Y si no, pues también pueden ir a checar cómo se resolvía, ¿no? Acuérdense que se tenía que multiplicar por un 1 chistoso, definido por la secante de teta más la tangente de teta, ¿no? Pero bueno, chéquenlo, revísenlo y termínenlo. Y bueno, ahí se los dejo para que lo revisen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con los siguientes problemas para alcanzar a ver todo. Y vamos a ver otro caso que podemos tener, ¿no? Entonces ya tenemos ahorita cómo podemos calcular longitudes de arco, ¿no? Si le damos una función, a lo mejor en unos casos nos sirve la derivada directa y podemos utilizar la otra definición, pero ya podemos calcular cualquier longitud de arco de cualquier función, ¿no?
Al menos tenemos la técnica, ¿no? Ya si la integral es muy difícil o no, bueno, es otro asunto. Pero pensamos en otro caso, ¿no? Supongamos que ahora lo que queremos es encontrar una función que nos diga hasta qué punto movernos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi curva que empieza en un punto y que digo, ¿qué tanto de la curva tendría que recorrer para que recorriera, por ejemplo, 6 unidades, 5 unidades o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que utilizar es el teorema fundamental. Espérenme, ahorita reviso el chat. Nada más déjenme, me voy a esta parte que queremos ponerles. A ver. ¿Podría suceder que albas no estén definidas? Ahorita no recuerdo ningún caso donde pasara. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, en estos casos donde no tenemos la derivada definida, por ejemplo, aquí, ahí, déjenme, es que últimamente me da problemas, ahora no se quiere subir, ahí ya está. Por ejemplo, que tenemos aquí, ¿qué es lo que estamos pasando, no? Aquí lo que tengo es una derivada, una derivada infinita, ¿no? La curva vendría por acá así, y aquí seguiría así, ¿no? Digo, imagínense que está bien dibujada. Si consideramos la otra opción es como si la estuviéramos rotando, ¿no? Entonces ahí tendríamos un 0 en ese punto, ¿no? Entonces, antes tenía un valor infinito, ahora voy a tener un valor 0. Entonces, así de entrada, no se me ocurre. Bueno, sí, ya se me pudo ocurrir. Podríamos tener una función, déjenme la escribo acá, a lo mejor, que tuviera este comportamiento. Y en ese caso, sí podría suceder, ¿no? Ahorita no recuerdo la expresión matemática, pero sí recuerdo que la he visto que vendría una cosa así y una cosa así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este punto, pues no tengo una derivada, porque tengo un cambio inmediato. No tengo que tiene la pendiente así y de repente cambia así. Entonces ahí no importa cómo la considere, si la considero con su función original o la función implícita, no voy a tener derivadas, ¿no? Entonces ese podría ser un caso. Ahorita no recuerdo cómo podría ser la expresión, pero sí, digo, en caso muy particular podríamos tener una función como esta, donde no tiene, y bueno, ahí sí en este caso, pues valemos f para todos, ¿no? Porque ya no lo podemos calcular. Pero no se preocupen, en este caso, por ejemplo, los que vamos a ver en clase, todos van a poderse resolver por un lado o por otro, ¿no? Déjenme ver a ver si me encuentro si me acuerdo de cómo, por ejemplo, podría ser un caso más sencillo, ¿no? Del que estaba dibujando ahorita, que tuviera esta curva, ¿no? Entonces ahí tampoco la podemos encontrar. Son casos muy particulares que tenemos que hasta dividir definir por partes la función, pero bueno, sí. Si queremos ser más generales, tenemos que ver que hay casos en donde ninguna de las dos va a ser y no podemos definir esas funciones, ¿no? Ahí tendríamos que ver otras situaciones. Pero bueno, son casos muy, muy particulares, pero sí, efectivamente, en un caso como el azul o el negro, podríamos tener que no existe en ninguno de los casos la derivada en 0. Pero bueno, sí, tenemos que considerar ese caso. Entonces, bueno, regresando a lo de la función que les decía, podemos entonces encontrar una función a través del teorema fundamental del cálculo que podemos tener así. ¿Se acuerdan que cuando hicimos o hicieron en su clase la demostración del teorema fundamental del cálculo? Partíamos de aquí, de esta situación, ¿no? Donde podríamos tener un caso en que pudiéramos necesitar nosotros ver una cierta área de una función en que estamos definiendo entre a y un cierto valor de x. Y fuimos haciendo esa x muy pegadito a uno de los valores, a uno de los extremos, y eso nos llevó al teorema fundamental, ¿no? Fue una demostración muy simple, el teorema fundamental, pero así partíamos, ¿no? Ya sé, pues en déjenme lo escribo bien, desde un valor a, ¿no? Pero ahora con esta definición, entonces yo podría tener que desde a hasta x, yo podría aquí considerar un valor de longitud de arco. Y si se fijan aquí, por ejemplo, bueno, aquí ya les pongo que esto se conoce como función longitud de arco. Y esto va a ser importante por varias cosas, ¿no? Luego vamos a regresar a este tema en dos temas siguientes, cuando estemos viendo curvas, porque si recordarán algunos de ustedes, creo que también nosotros lo vimos en el curso que llevamos de Mate 1, las curvas paramétricas.
Si recuerdan las curvas paramétricas, tenemos unas curvas que dependen de un parámetro, ¿no? Y eso nos permitía dibujar curvas más generales y no nada más las que podíamos definir como función. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que habíamos visto, bueno, no me acuerdo si lo vimos nosotros o, bueno, si ustedes lo vieron, el parámetro que utilizamos puede ser cualquiera. Nosotros definimos el parámetro y podemos tener diferentes parametrizaciones para la curva. Obviamente el problema con estas parametrizaciones es que yo la decía arbitrariamente, ¿no? Si quiero, por ejemplo, parametrizar un círculo, yo aquí me estoy yendo un poquito de lado, nada más para regresar aquí, podría parametrizar un círculo de radio 1 como coseno de teta, seno de teta, ¿no? Con teta menor o igual a 2pi y mayor o igual que 0, ¿no? De hecho, ahí me queda redundante, vamos a ponerlo nada más con menor que 2pi, ¿no? Y ahí entonces iba a parar el parámetro teta y me generaba el círculo completo de radio 1, ¿no? Pero esta parametrización yo también la podría poner así, ¿no? Coseno de 2 teta, seno de 2 teta, bueno, digo, ya está ahí, y teta definido de menor que pi y mayor o igual que 0, ¿no? Y voy a volver a tener el mismo círculo definido, ¿no? En este caso, obviamente lo que voy haciendo es que voy de 2 en 2, ¿no? El parámetro que estoy variando ahora va a ir de 2 en 2, pero no importa, de todos modos voy a terminar cerrando el círculo. Y era otra parametrización. Y yo podría definir 1000 parametrizaciones diferentes para las curvas, ¿no? Pero, ¿qué les parece ahora si utilizamos esta función de arco para hacer la parametrización? Digo, ahorita, después lo vamos a ver con calma, pero lo importante de esto es que con esta parametrización, ahora yo tengo que el parámetro depende de la curva misma y no nada más de algo que a mí se me ocurre. Porque yo poner teta o poner 2 teta o poner la exponencial de teta y ya veremos cómo me quedan los límites, depende de mí, ¿no? Yo lo puedo hacer como quiera, pero si ahora parametrizo con respecto a la longitud, estoy parametrizando con la función misma, ¿no? Y eso ya nos hace el problema más independiente de lo que nosotros podamos querer, ¿no? Entonces es algo de las cosas importantes de esta función, más allá de cuál es la cantidad de distancia que voy a recorrer, ¿no? Que sí es importante, pero su importancia de la función de longitud de arco va más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, ese déjenselo ahí en el buffer, luego lo retomaremos, pero para el menos ya tenemos una utilidad bastante grande de la función longitud de arco, ¿no? Y bien, entonces, si pensamos ahora en esta función, igual, utilizando el teorema fundamental del cálculo, como la derivada, ya sabemos que podemos sacar la derivada de la integral, y básicamente lo que nos decía, aquí estamos integrando con respecto de t, y cuando hacíamos eso ya nos quedaba con respecto de x, ¿no? Si recuerdan el teorema fundamental, y entonces ya tendríamos que la derivada de s con respecto de x es igual a esto de acá, que también lo podemos ver obviamente así, y algo que realmente es importante es si esta notación la cambiamos a su forma diferencial. Si cambiamos a la forma diferencial, entonces lo que voy a tener es esto, ¿no? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Entonces, si yo hago pasitos sobre la curva, porque antes, por ejemplo, si nos estábamos moviendo, nos movíamos sobre el eje X y ya veíamos cuando cambiaba Y o cosas por el estilo, ¿no? Pero aquí, si se fijan, yo estoy haciendo pasos sobre la curva. Entonces, si estaba curvada, yo voy moviéndome sobre la curva misma. Y ese pasito que di sobre la curva lo puedo estudiar con esta forma, ¿no? La raíz de 1 más la derivada por el diferencial de X. Entonces, si yo sé cuánto me moví en X, yo puedo saber cuándo se movió el diferencial de acá. Entonces, si tengo una curva completamente, imagínate una mosca que va caminando, yo podría saber los incrementos de la mosca, qué distancias va a ir recorriendo conforme se va moviendo en un eje, ¿no? ¿Cuál es importante? Porque, bueno, para los que a lo mejor los que sean curiosos, y no sé si hayan visto, por ejemplo, en física, tenemos que utilizar métricas. Entonces, si, bueno, les digo, si han sido curiosos, cuando se habla sobre la teoría de la relatividad, esta que forma el espacio-tiempo y cómo nos movemos en un espacio que está curvado, pues eso tenemos que poder hacerlo matemáticamente, ¿no? Y para eso necesitamos métricas, ¿no? Nosotros sabemos movernos en espacio de Euclides en donde todo es recto, plano. Entonces, si yo me muevo, si quiero llegar, por ejemplo, a la esquina opuesta de mi casa,
pues me puedo mover de muchas cosas, de muchas formas, pero siempre va a ser en rectas, ¿no? Me puedo mover primero atravesar una calle y luego la otra calle, me puedo atravesar a lo salvaje por la hipotenusa y ese tipo de cosas en un espacio plano. Pero si ya tuviera yo un espacio que está curvado completamente, pues necesito definir eso, ¿no? Y eso me está definiendo este diferencial de S, ¿no? Digo, obviamente ahorita lo estamos viendo muy, muy simplificado, pero así tenemos definidos cómo nos estamos moviendo en una métrica cualquiera. Y esta métrica ahorita, igual, como les digo, insisto, muy simplemente está definida por estos diferenciales, ¿no? Entonces también va a ser otra de las cosas importantes de la función longitud de arco, que nos permite definir esta métrica, esta parametrización, y que nos permite también medir de dónde a dónde nos tenemos que mover para recorrer una cierta longitud, ¿no? Bien, entonces, cuando ya tenemos bien definida la longitud, vamos a hacer un ejemplo nada más para que no nos quede aquí duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, que fue el problema que resolvimos el último problema que resolvimos la clase pasada. Tenemos la función, esta de aquí, y, por ejemplo, queremos ver si partimos de este punto, cuánto nos hemos movido si cambiamos de X. Bueno, si nos movemos del punto A al punto B, de 1 a 4, bueno, habría que sacar esta cantidad, que sería 4 por 4, 16, 16 cuartos, que es 4, menos 1 entre 16, sería 15 16avos, ¿no? No es cierto. Aquí tengo que esto sería, bueno, lo apunto para que no me pierda. Este sería 4 menos un, sí, 16, porque esto lo puedo ver como, 4 por 16 es 64, ¿verdad? 64, 63 16avos, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes me corrigen si me equivoqué. Ahorita lo hice así como muy en la mente. Creo que esto es 63 16avos. Bueno, échenle un ojo nada más a la Y. La 4 estoy seguro porque, bueno, esa ya yo la propuse, ¿no? Pero bueno, échenle un ojo a la Y, ¿no? Entonces, si nos queremos mover entre estos dos puntos, yo quiero saber qué distancia recorrí. Esto yo los propongo, ¿no? Tengo esta curva que definimos en el problema pasado que resolvimos el miércoles al final. Y lo que quiero decirles es, por ejemplo, si yo me muevo del punto A al punto B, que lo único que sé que me moví de el punto 1 al punto 4, queremos ver cuál es la desplazamiento, ¿no? Pero para lo cual ahora quiero hacerlo, porque eso ya lo habíamos estado trabajando, pero ahora lo que quiero hacer es con función de arco, ¿no? Función de longitud de arco. Entonces, por ejemplo, en este caso que ya lo tienen ustedes resuelto, chequen sus apuntes, cómo me queda definida esa longitud de arco. Digo, las podemos hacer ahorita, pero si ya la tienen. Sí, ahorita nada más yo lo estoy proponiendo. Son los 2 puntos que yo propongo de dónde a dónde va. Que en este caso, por ejemplo, en esta curva, lo que me estoy moviendo es desde este punto, que es el 1,1312avos, al punto 4, de acá, ¿no? Que yo espero que esté bien, pero les digo, chequen bien el valor de Y porque lo calculé ahorita, pero nada más es sustituir el valor de X en esta función, ¿no? O sea, no es gran cosa, ¿no? Queremos ver entonces, pero primero quiero sacar la longitud, ¿no? Nada más para que sepamos cómo sacar la función longitud de arco, ¿no? Pero les digo, aquí si quieren, la podemos ya sacar el valor que ustedes tienen, o lo vuelvo a escribir. Digo, lo voy escribiendo si quieren, pero ya tienen ustedes ahí el valor, ¿no? Entonces voy a tener S de X, que S va a ser mi función, que depende de X, ¿no? Y entonces esto voy a tener que es igual integral de 1 hasta X, que es donde estoy sacando mi dependencia, de la raíz de 1 más f' de X al cuadrado de X, ¿no? Y esto es igual, entonces ya tenemos, bueno, antes de aplicar la integral, sí, 1 a X. Díganme cuánto vale lo que está aquí adentro, ¿no? Que es lo que les decía, ya calculamos la clase pasada. No sé ahorita cómo están llevando bueno, si llevan las notas o
más o menos checan lo que el archivo PDF que les mando, o si tienen por ahí a la mano digo, porque sí lo puedo sacar aquí, digo, de hecho aquí hasta lo tengo en un archivo, pero digo nada más para que se despierten, y yo sí digo, ya sé que es cansado, ya hace hambre ahorita, pero bueno, para que estemos movidos, díganme cuánto vale el valor que está dentro de la integral, que ya habíamos visto cómo lo podíamos expandir en un polinomio y eso nos quedaba, entonces lo podemos poner como algo al cuadrado y ya nos quitábamos la raíz con eso, ¿no? Nada, nada. Ay, no, este es X, no, todavía no lo aplico. Entonces me quedaría t al cuadrado entre 4. Y aquí lo que me quedaba es un más, ¿no? Porque, bueno, es lo que había cambiado. Me quedaría 1 entre t cuadrada. dt, ¿no? Ahorita estamos haciendo con respecto a t, porque acuérdense, así lo definimos, ¿no? Y entonces, ahora sí, que tengo esta integral, que tengo, bueno, estos límites de integración, díganme cuánto vale la función. Creo que no hay mucho problema, podemos directamente hacer la integral, entonces me queda t cúbica sobre 12 más, ¿cuánto me queda de acá? Menos, ¿verdad? Me va a quedar, ahí está, menos 1 entre t, ¿verdad? Directamente a integrar de acá, ¿no? Y eso evaluado de 1 hasta x, ¿no? Entonces, esto es igual a x cúbica sobre 12 menos 1 sobre x, bueno, sí, menos un doceavo, menos con este menos, da más 1, ¿no? Entonces, esto es igual, me va a quedar x cúbica sobre 12, digo, ya no hay necesidad de simplificarlo más, y me queda menos un doceavo más 12 doceavos, me va a quedar más 11 doceavos, ¿no? Entonces, esta va a ser mi función, ¿no? Entonces yo, dependiendo de cuánto me mueva en x, es lo que puedo ver cuál es lo que se recorrió, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, muy sencillo, podemos decir que si yo quiero ahora s de 4, pues ya, directamente lo sustituimos, ¿no? Aquí me queda 4 al cubo sobre 12 menos 1 entre 4 más 11 doceavos, ¿no? Y ahí les dejo que calculen el numerito, ¿no? Ese sí, números bueno, de hecho lo podría calcular. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, ¿verdad? 64 doceavos menos un cuarto más 11 doceavos. Sintaxis error. Bueno, algo la regué. 64, 7 sextos les quedó. 64 doceavos menos un cuarto más 11 doceavos. Bueno, no sé, digo, ahí habría que checar bien. A lo mejor yo me equivoqué. Pero bueno, al menos ya no obtuve sintaxis error. Me sale 6, pero bueno, échenle un ojo, nada más con calma. Nada más es hacer la suma de fracciones. Digo, ese no. Nada más hay que hacerla con calmita y ver qué les da, ¿no? Pero bueno, lo importante en realidad esto es lo de menos, ¿no? Esto ya lo sabíamos cómo calcular. Lo importante aquí es esta parte de aquí, ¿no? Porque entonces eso ya me da mi función, ¿no? Y yo ya puedo trabajar con ella y podría moverme lo que quisiera, ¿no? Ya sé si ahorita me moví de 1 a 4, pero a lo mejor me puedo mover ahora de 1 a 5 o de 1 a 6. Y ya no importa de dónde me esté moviendo, lo único que sí necesito es partir de que va a ser como mi origen, ¿no? Ese sí lo tomo como origen y ya tengo una función que me permite ir viendo mis incrementos, ¿no? Entonces, bueno, nada más chequen ese 6, a ver, bueno, porque no sé si yo fui el que me equivoqué, nada más para que quede claro, pero bueno, no importa en realidad, si me voy a equivocar, nada más sería checarlo, ¿no? Entonces, bueno, si se sale 6, bueno, gracias. Le digo, nada más chequen bien que la calculadora. Entonces, bueno, ya para irme rápido, porque bueno, ya se me está alargando esta clase, vamos a ver rápidamente el área de una superficie, se los explico muy rápidamente para que por lo menos tengan
la metodología para resolver el problema de la tarea, ¿no? Para que no tenga problemas, porque, bueno, ya ven que el lunes es feriado, entonces, bueno, es puente, esperemos que, bueno, ya qué más puede pasar, ya el último puente, nos encerraron un año, ya no puede pasar nada peor que lo del último puente, pero bueno, como sea, no nos vamos a ver, entonces, para que sí tengan las herramientas, entonces, bueno, área de superficie de revolución, ¿no? Ya tenemos entonces cómo calcular el, la longitud de arco, vamos a el área, para lo cual vamos a suponer ahora que en lugar de rotar una región, ya ven que hace rato cuando estuvimos trabajando con los sólidos, ahora rotábamos una superficie o una región completa y nos daba el sólido, ¿no? Ahora en lugar de rotar la región, vamos a rotar solamente una función, o sea, nada más pues, como la culebrita, digámosle así, ¿no? La rotamos y entonces eso nos va a generar una superficie, ¿no? Tan compleja como sea la curva. Y vamos a ver cómo podemos analizar esta superficie que nos está generando, que sería como igual si pensamos en el sólido de revolución, sería nada más como la capa que la estuviera cubriendo, ¿no? Una capa de pintura, ¿no? Nosotros rotamos, la pintamos, ¿qué tanta pintura necesito para pintar todo ese sólido de revolución? Bueno, esa me va a dar la superficie, que es lo que tengo que considerar, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, vamos a irnos por lo más sencillo, que tenemos un cilindro. Si yo quisiera considerar la superficie de un cilindro recto circular, sin considerar las tapas, nada más la parte lateral, entonces lo podría considerar así, ¿no? Tengo el cilindro, yo puedo abrir la cubierta de y me va a quedar, si esto mide h, aquí ya abierta la superficie le puedo llamar h, y esto que tengo aquí, pues sería el perímetro completo, ¿no? Porque quiero que me cubra todo el, el cilindro. Entonces esto sería 2πr y el área de esa región lateral sería 2πr por h, ¿no? Ya pensando en este rectángulo, pues se ve claramente que esa es la cantidad, ¿no? No, ahorita es una superficie completamente sin grosor, ¿no? Si consideramos el grosor nos estaríamos regresando a un como cascarón esférico, ¿no? Y ya tendríamos, por muy chiquito que sea, sería un volumen, y ahorita queremos una superficie en donde estamos considerando que es el espesor despreciable, ¿no? Y pues como soy físico, ya saben, me gusta despreciar cosas y no pasa nada, ¿no? El problema con los matemáticos, pero bueno, ahorita no hay ningún matemático, entonces no se preocupen. Igual que tomaremos las derivadas como una cociente de diferenciales y entonces cuando lleguemos a, bueno, si continúan conmigo, cuando lleguemos a ecuaciones diferenciales, pues podemos agarrar a la señorita derivada y la partimos y no pasa nada, ¿no? Bueno, con los físicos no pasa nada. Los matemáticos se pondrán un poco mateperos, pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces sí, digo, la respuesta corta es no consideramos que tenga un espesor. Entonces ahora vamos a la parte un poquito más compleja. Vamos a considerar ahora, por ejemplo, un cono. Si queremos igual tomar la sección lateral de un cono, la superficie de estaremos considerando esto de aquí sin considerar la base, ¿no? La base nada más me sirve para tomar medidas. En este caso, por ejemplo, yo podría cortar por aquí el cono como en la papelería cuando iban a armar sus figuritas. Bueno, no sé si les tocó a ustedes, en mis tiempos sí se hacía. Les encargaban pedir figuras geométricas, te daban tu cono y lo armabas y ya lo llevabas, ¿no? Entonces, el proceso inverso sería, la cortamos por aquí, lo abrimos para ver cómo se ve y nos va a quedar un sector de un círculo. Obviamente, aquí la longitud se mantiene, que sería mi radio, que sería esta L. Y como queremos que cierre toda la circunferencia que tenemos abajo, entonces todo esto que tenemos aquí tiene que medir 2pi por r, ¿no? Porque aquí le llamé que este círculo tuviera radio r. Bien, entonces esta es la figura con la que estamos trabajando, en donde el ángulo sería este de acá, ¿no? Ahora, si nos fijamos como sector, entonces lo que podemos ver que el ángulo está determinado por esta ecuación, en donde teta, bueno, ya lo tenemos, L y teta ya lo tenemos definido en la figura. Y aquí se fijan, por ejemplo, si queremos definir, digo, si no se acuerdan muy bien esta de dónde sale, pues podemos revisar con el círculo completo, ¿no? Si tengo un círculo completo y quiero ver toda su periferia de todo el círculo, entonces ahí me moví un ángulo de 2pi.
y el radio, en este caso R, y esto ¿quién me da? Me daría el perímetro, ¿verdad? Entonces exactamente lo que mide esta línea morada que le estoy poniendo aquí, está dada por el ángulo y por el radio, que es lo que tenemos aquí. Lo despejamos, el radio, y entonces me queda que el ángulo es igual a esto de aquí, ¿no? Entonces, más o menos así lo podemos entender para ver de dónde sale esa ecuación por si no se acordaba, ¿no? Bien. Ahora, ya tenemos el ángulo definido. Vamos al área. El área de un sector cualquiera la podemos definir de esta forma. Y lo mismo, ¿no? Entonces, si no se acuerdan de dónde sale esto, pues pensemos, por ejemplo, en el área de un círculo, ¿no? Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y si tuviera un círculo completo, entonces pensando en los 2pi que se está moviendo para generar el círculo completo, entonces al meterlo aquí, que teta fuera igual a 2pi, obtenemos que esto es igual a pi por L cuadrada, que L ya sabemos que es mi radio que estoy considerando, ¿no? Entonces se ve que efectivamente esta ecuación de aquí sí me da el área de un sector de radio de ángulo teta. Entonces, bien, ya tengo el área y tengo el ángulo, ¿no? Que me fui a ver el chat, pero bueno, pensé que había dudas. Con base en eso, podemos definir ahora esta área de acá, ¿no? Con esa definición y la definición del ángulo, yo nada más sustituyo. Entonces voy a tener un medio de L cuadrada por teta, con teta definido de esta forma. Y entonces ya me va a quedar L con L cuadrada se me va, el 2 con el 2 se me va, y nada, me va a quedar pi R por L. Entonces esa va a ser el área que tiene mi cono completo. Esta que tengo considerada aquí. Ahora, vayámonos un poquito a regresar a donde partimos, ¿no? Este nada más era como la introducción para las superficies. Entonces, regresando a nuestro problema, entonces teníamos una curva, vamos a llamar esta f de x, esto es x, esto es y. Tenemos una curva que rotábamos, ¿no? Entonces, al rotar se me va a generar como esta superficie, acuérdense que tiene una grosor infinitesimal, despreciable, y entonces me va a generar esta superficie que se genera aquí, en donde yo podría tomar estas pequeñas bandas y las vamos a ir sumando. No va a ser exactamente como hicimos en los casos pasados, donde yo tengo los puntos A y B, y entonces este segmento, intervalo que tengo entre A y B, lo puedo ir, lo puedo ir dividiendo, ¿no? Entonces voy a tener dividido de esta forma, donde esto de aquí lo voy a poner acá para que no se encime, es x1, esto es x2, aquí podría tomar que esto es xk menos 1, y esto de aquí va a ser xk, ¿no? Y así nos seguimos hasta xn, que sería el valor de b, ¿no? Entonces lo que nos va a interesar, y luego vamos a sumar todas estas regiones chiquitas, entonces lo que nos va a interesar es ver cómo puedo calcular el área de esta región de aquí. Si se fijan, bueno, no sé si mi dibujo ayude mucho, si esto estuviera un poquito más, bueno, a lo mejor si lo toma esta siguiente región, se ve un poquito mejor. Esta región de acá, que déjenme la pongo en azul para que se diferencie de la otra, se parece como a un cono truncado, ¿no? Aquí se ve que es un poquito más ancho de este lado que de este lado de acá. Entonces, a lo mejor yo lo que tendría que sacar es el área en lugar de un cono truncado. Y esas voy a hacer las que voy a ir sumando, ¿no? Entonces, para sacar el área de un cono truncado, lo que podemos es regresarnos a nuestro cono original y vamos a definirlo así. Por ejemplo, podemos poner el cono completo, que yo le asigno un radio R2 y una longitud, vamos a llamarle de esta forma, que la longitud total va a ser L más L1. Y aquí, donde yo sé que en algún momento voy a cortarlo, vamos a asignarle un radio R2, ¿no? Ya sabemos que se va a generar un círculo acá arriba donde corte. Entonces, si yo quiero sacar el área completa, el área lateral de este cono, yo sé que la puedo definir de esta forma, ya lo demostramos anteriormente. Entonces voy a tener que es pi por R2, que es el radio que tengo acá abajo, por L1 más L, ¿no? Que yo sé que me da la longitud total. Entonces, a esta área, lo que voy a hacer ahora es restarle el área que tengo acá arriba, que está definida por R1 y L1, que es lo que hago acá. Entonces, ya tengo que el área de esta región de acá abajo
que es como el cono truncado, va a estar dada por el área completa menos el área del cono de arriba, definido por esto de acá. Entonces, desarrollando, aquí me va a dar pi R2 por L1 más pi R2 por L menos pi R1 por L1. Ya, directamente lo tengo desarrollando así. Aquí, por ejemplo, tengo este L1 y tengo este L1. Los podemos factorizar, ¿no? Nada más para escribir de forma más simple. Y entonces me queda escrito así, ¿no? Nada más factoricé el L1 y me queda R2 menos R1, ¿no? Que son los que tengo aquí. Y ya. Entonces llego a esta expresión. Ahora vamos a simplificar esta expresión porque todavía tengo que depende de muchos valores, ¿no? Si, por ejemplo, yo tomo estos triángulos, por ejemplo, si lo hacemos una rebanada por el centro, yo puedo definir este triángulo completo y este triángulo pequeñito, ¿no? Que tengo acá arriba, ¿no? Entonces, por triángulos semejantes, yo tengo que, por ejemplo, R2 entre L1 más L, o bueno, al revés, L1 más L entre R2, que es lo que tengo aquí, es igual a L1 entre R1, ¿no? Este de aquí, acuérdense que es el R1. Nada más por triángulos, ¿no? Entonces, el cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo más grande es igual al cateto opuesto del triángulo más chiquito entre la hipotenusa, ¿no? O al revés, ¿no? Digo, así como se los dije, nada, lo sacamos el recíproco y ya tengo toda esta expresión de aquí. De forma que si yo desarrollo, paso el R2 multiplicando y el R1 multiplicando, me va a quedar así. En donde otra vez vuelvo a tener aquí L1 y aquí L1, ¿no? Vamos a volver a factorizarlos y entonces me va a quedar R2 menos R1 que multiplica a L1. Y eso yo tengo que es igual a R1 por L, ¿no? Entonces, en lugar de tener esta parte de aquí, pues vamos a escribir este cachito que tenemos más sencillo, ¿no? Nada más R1 por L. Y entonces, toda esta expresión que tengo aquí se simplifica a esta expresión de acá, ¿no? Entonces, en lugar de tener esto que tengo en la llave superior, nada, voy a poner este pedacito, que es a lo que llegué por acá, y el R2 por L, que ya lo tenía, ¿no? Igual, podemos factorizar el L que ya tenemos aquí y me va a quedar pi por L por R1 más R2, ¿no? Y entonces lo que vemos es que el cono truncado depende de los radios, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si yo lo estoy haciendo muy chiquito, aquí podría tomar, en lugar de este R1 más R2, pues vamos a tomar un radio promedio, ¿no? De manera que esto lo puedo reescribir como 2 veces pi por L por R1 más R2 entre 2. Y eso le llamamos un radio promedio, ¿no? Entonces, esto de aquí lo podemos reescribir como R asterisco, ¿no? Déjenme, le pongo aquí para denotar que es el radio promedio. Y entonces, el área de este cono truncado depende de 2pi por un radio promedio que depende de los dos radios y por la longitud de este. Bien. Vamos a regresar a nuestro problema ya. Denme 5 minutos más, bueno, de aquí al cuarto máximo y ya lo dejamos hasta aquí, ¿no? Ya hasta donde lleguemos, creo que sí alcanzamos a terminar, ya básicamente lo tenemos, pero para no hacerlo muy largo, ¿no? Entonces, regresando a nuestro problema, teníamos esta bandita, ¿no? Que es la que queremos considerar. Como les decía, esta banda la estoy considerando entre los puntos P, K1 y PK, nada más para considerarlo general, ¿no? Aquí tenemos que este punto y este punto depende de Y, K-1 y de YK, ¿no? Y obviamente depende de los valores de X, pero bueno, por lo menos de momento vamos a tomar que tiene una diferencia de delta X. O algo más general, pero bueno, vamos allá, ¿no? Entonces, el área de este cono truncado está definida por 2pi, como ya habíamos dicho, por el promedio de los radios. Pero aquí se ve claramente que este radio y este radio es YK-1 y YK. Entonces lo sustituyo directamente aquí, ¿no? Entonces tengo YK-1 más YK entre 2, nada más para hablar de esto ahora me daría como una función promedio, ¿no? Ahorita llegamos a ella. Y aquí vamos a tener por un cierto la longitud, ¿no? Aquí es una cosa importante. Por ejemplo, en este caso particular, yo no estoy hablando de rectas. En caso más general voy a tener un arco. Entonces, en lugar de tomar aquí un Pitágoras nada más,
como si tuviera una recta, pues yo tengo que considerar que esto, de hecho en mi dibujo se ve que tiene un poquito de curva, ¿no? Esto de aquí se ve un poquito curveado. Entonces, si quiero sacar esa longitud, tengo que sacar más bien la longitud de arco, que es lo que vamos a tomar aquí. Entonces, esto que aquí nada más lo denoto de esta forma para hablar de la longitud de arco, es esto como ya habíamos visto, que depende de la función promedio, ¿no? Entonces, esta tengo una función derivada y la x que estoy tomando es un x promedio, ¿no? Entonces, ya considerando todas estas cosas, entonces el diferencial o el área, de hecho aquí le tendría que poner un delta de A, y le puse sub k para decir que es el késimo bandita que estoy considerando, es 2pi por la función con una cierta x promedio, que sería una que depende entre los dos y, por la raíz de 1 más f de x promedio al cuadrado, ¿no? F', de hecho, ¿no? Aquí. Ya sabemos que esto me está dando el L, y esto de aquí será el equivalente a mi R, ¿no? Y entonces ya saben, ¿no? Vamos a sumar todas estas banditas. Entonces, para obtener el área, yo hago la suma de todas ellas. Tomo el límite cuando n tiende a infinito para sacar la suma de Riemann. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hemos estado trabajando. Y entonces el área o la superficie, si somos más estrictos, o el área de la superficie queda definida. Obviamente esta superficie la definí, como les dije aquí, entre A y B. Entonces me va a quedar la integral de A a B de 2pi f. Ya como lo hago tan chiquito la bandita, porque estoy tomando el límite cuando n tiende a infinito, que es la de las sumas, que básicamente ese promedio, ese radio promedio lo puedo tomar como un solo radio. Por eso aquí ya le quito el promedio, lo mismo que acá, ¿no? Entonces ya más me va a quedar integral de AB de 2pi por la función, por la raíz de 1 más la función, bueno, la derivada de la función al cuadrado, y estoy haciendo la integral con respecto de x, ¿no? Esto de aquí, como ya habíamos visto, también lo podemos ver con respecto a esta notación, ¿no? Nada más para considerar que podemos tener esta otra notación, ¿no? Lo pongo en lugar de f', lo pongo como dy en dx, y aquí como ya tengo la y explícita, pues aquí también la y denoto así, ¿no? Para que quede más claro que estoy trabajando con y en lugar de f. Aquí antes tenía f y f, ahora le pongo y, ¿no? Nada más es otra notación. Pero ya con esta notación también habíamos visto que podíamos utilizar para calcular la longitud de arco la otra notación. En lugar de considerar, porque a lo mejor hay un caso en donde la longitud no se pueda calcular porque no está definida, entonces yo puedo definir la longitud nada más de esta forma, ¿no? Si se fijan, sigo trabajando con esta notación, pero nada más cambio cómo estoy definiendo la longitud, que me va a quedar 1 más la derivada de x con respecto de y entonces hago la integral sobre y, que es como habíamos visto que estamos calculando los incrementos de las longitudes, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Aquí, como aquí tengo la función de x como función de y, aquí tengo de y, entonces aquí dejo escrito y, ¿no? Y toda esta integral depende de y. De hecho, aquí tendría que poner bien los límites, ¿no? A lo mejor más claramente lo podría poner así de c a d, ¿no? Y bueno, como puedo definir de diferentes formas la longitud de arco, pues mejor utilizar una notación más general, ¿no? Entonces yo puedo decir que la superficie de una curva, bueno, que estamos girando, la puedo tomar así como 2pi por ds, ¿no? En donde ds lo que me está diciendo es cuánto mide mi cono truncado, ¿no? Y ya ds ya lo entendemos nosotros, ya definimos el diferencial, ya sabemos que esto está definido por esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces ya podemos utilizar esa notación, que también es importante porque van a ver que después ya empezamos a calcular, bueno, ya para futuros temas, que ya no tenemos que hacer la integral con respecto de x, con respecto a y, sino podemos hacer una integral más general con respecto de s, ¿no? Entonces, esa es como la primera vez que lo vemos de esta forma, ¿no? Y una cosa que considerar es cuando tenemos la rotación con respecto del eje y, ¿no? Aquí con respecto al eje x, veíamos que los radios dependían de los y. Si ahora yo hago la rotación con respecto del eje y, entonces se ve que mis radios van a depender de los puntos x que tengo aquí. Entonces, por eso, en ese caso,
como los radios del cono dependen de X, lo defino así. Yo tengo aquí mi X y este diferencial de S, pues ya lo mismo que puedo trabajar con los otros casos, ¿no? O sea que lo puedo definir de esta forma o lo puedo definir de esta otra forma, ¿no? Y bien, entonces, bueno, ya cuando tenemos la definición directamente, ya nada más rápidamente déjenme hago este problema, lo explicamos, y se les queda de tarea a ustedes para revisar la siguiente hora de clase, bueno, ya 45 minutos que nos queda, que revisen los otros dos problemas, ¿no? Nada más para que me digan si tienen dudas, y si quieren con eso podemos comenzar el lunes, ¿no? Revisamos si hay alguna duda de cómo calcular el lunes, ¿no? El miércoles, pero bueno. Si no, también me pueden escribir al grupo de Telegram si tienen dudas y lo podemos ir checando, ¿no? Entonces, nada más rápidamente, ahora sí, lo prometo, vamos a hacer un problema, nada más para que se vea la aplicación de esta fórmula a la que llegamos, y ya, los dejo ir el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en una superficie que se genera al rotar esta curva, ¿no? Y igual a 2 raíz de x, ¿no? Aquí la dibujo, aquí me queda nada más dibujado desde el punto 1, o sea, x igual a 1 hasta x igual a 2, y al rotarla con respecto al eje x, entonces se me genera esta figura, ¿no? Que se podría parecer a esas cosas que utilizan para los cafés, ¿no? Metemos el vaso adentro, entonces como esa superficie que se está generando. Y bien, como tenemos la rotación con respecto al eje X, podemos utilizar esta fórmula de aquí, ¿no? Vamos a utilizar la primera que vimos, aunque ya sabemos que esto lo podemos definir de diferentes maneras, ¿no? La longitud, el ds, perdón. Entonces, bueno, yo tengo primero que para calcular lo que está dentro de la raíz, primero hay que sacar la derivada. Entonces tengo la derivada de este objeto que tengo aquí, o de esta ecuación que tengo aquí, sería 2 por x a la 1 medio, me va a quedar 1 medio de x a la menos 1 medio, ¿no? Entonces con el 2 que tenía aquí me va a quedar 1 entre la raíz de x, lo elevo al cuadrado y le sumo un 1 para la raíz, y entonces me va a quedar esta expresión que tengo aquí. Ahí. Ya nada más para simplificar, lo puedo escribir, ya este lo veo como x entre x, bueno, entonces me va a quedar x más 1 entre x, ya llegó esto de acá, y entonces ya lo sustituimos en la ecuación, entonces me va a quedar la integral, en este caso lo tengo de a a b, pero ¿quién sería? ¿De dónde a dónde estoy yendo, no? Por ejemplo, yo tengo que estoy considerando desde 1 hasta 2, ¿no? Y estoy haciendo la integral con respecto de x. Entonces, me queda directamente así, ¿no? Si lo quisiéramos hacer la otra integral, tendríamos que ver de dónde a dónde va. Pero de momento es de 1 a 2, de 2pi, porque así va la fórmula, por y, en donde y está definido por todo esto de acá, por la raíz que habíamos llegado. Entonces me queda la raíz de x más 1 entre x. Aquí es algo importante, por eso lo planteamos de esta forma, porque si se fijan aquí, esta raíz la puedo ver como la raíz de x más 1 entre la raíz de x más 1. Con este x, digo, la raíz de x más 1 entre la raíz de x. Con esta raíz que tengo acá arriba, entonces me van y nada, me va a quedar 4 veces pi por la raíz de x más 1, evaluado de 1 a 2, ¿no? Entonces me queda muy simple esta integral. Ya digamos, creo que no es necesario ver quién va a ser la u en este caso. Entonces lo reescribo y me va a quedar entonces 4pi por 2 tercios de x más 1 a la 3 medios, evaluado de 1 a 2. Hagan las cuentas rápidas. Y vean que llegan a esta ecuación, ¿no? Ahorita ya estuvo un poquito correteado, pero bueno, chequen nada más con cuidado que llegan a esa ecuación. Y el siguiente problema lo que hago es una rotación con respecto al eje de las y's. Chequen también, con base en la fórmula que ya tenemos, nada más considerar este caso de aquí para ese segundo problema, como lo tengo planteado. Y bueno, si quieren nada más hagan, chequen eso y chequen el tercer problema cómo se resolvía. Digo, ahorita no les dejé más tarea, digamos esa que le llamo tarea asterisco en verde. Entonces nada más se les quedan estos dos problemas para que ustedes vayan checando, ¿no? Ahorita se nos fue el tiempo, no me gusta hacer las clases tan largas porque sí son muy cansadas para ustedes estar viendo tanto la pantalla, pero bueno, chequen estos dos problemas y quieren rápidamente los retomamos el lunes. Nada más poquito tiempo para retomar, para ya irnos al siguiente tema. Pero bueno, digo, esta es una propuesta también. Si ustedes me dicen, quiero resolver este problema, no hay problema y lo resolvemos, ¿no? O sea, el lunes, ¿no?
pero sí me gustaría que lo vean. Sí, ¿qué pasó? Diego, creo que fue el que abrió su micrófono, o ya no estoy muy Ah, no, seguro. no, Sí, solo bueno. le iba a decir que no era el lunes, el miércoles, ¿no? Sí, sí, gracias, perdón. Bueno, el día que nos veamos, a lo mejor hasta tenemos este más pandemia, ahora una pandemia virtual, no sé. El día que nos veamos, este retomamos esto, ¿no? Sí, gracias por el recordatorio, porque no vaya a ser que alguien se quiera conectar el lunes y pues no nos va a encontrar, ¿no? Sí, COVID en las compus, bueno, no anden entrando a esos sitios para que no les bajen virus. Este, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque sí ya estuvo largo. Chequen estos problemas. Ahorita les subo el video y bueno, el archivo también PDF. Partimos de esto y ya nos vamos a ver vectores, ¿no? Entonces, el siguiente tema es el de vectores. Como decía, ya terminamos este tema que era como el de enlace y ahora sí ya nos vamos a ver vectores. Vamos a definir qué es un vector, qué es una matriz, determinantes. No sé si algunos de ustedes ya hayan visto todos estos conceptos. Voy a partir del hecho de que no los hayan visto casi, entonces voy a partir desde cero y los vamos a ir definiendo. No vamos a hacer una demostración como ustedes van a ver posteriormente en sus cursos de álgebra lineal, que son más formales, porque aquí solo necesitamos definir estas herramientas que nos van a servir después, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría que los veamos, ¿no? Para que no sean cajas negras, entonces hago demostraciones semiformales para que más o menos quede y ya la formalidad la tomarán después, ¿no? Pero sí, empezamos entonces con esto y luego ya nos vamos a vectores, matrices y ese tipo de cosas de álgebra lineal. Bueno, si ya, bueno, para los que no tengan dudas, si quieren ya son libres por hoy. Si alguien tiene dudas, pues no tengo problema de seguir conectados. Y como les había dicho inicialmente, las 2 horas son de su clase, ¿no? Si alguien quiere seguir con dudas, no tengo problema, pero si quieren también, lo podemos dejar aquí, lo revisan y lo retomamos el siguiente miércoles, como ustedes gusten. Si ya tienen hambre, pues también pueden irse a comer con toda confianza. Vale, nos vemos, hasta luego. Bueno, ya dejo de grabar, creo que. Hasta luego, profesor. Vale, nos Hasta vemos. luego, profe. Sale.